¿Cómo están? Buenos días, mi nombre es Carolina Herrera Rojas, soy mujer dieguita. Soy directora de la escuela Dieguita Chincaya, una escuela de artes y oficio que está revitalizando, reconectando también las memorias de nuestros ancestras, de todos sus saberes, de sus memorias vivas y de la valoración hermosa de nuestro pueblo a través de su patrimonio. Y hoy día, para esta alianza de Atacama-Coquimbo, en el Día del Patrimonio, voy a hablar justamente de lo que son el patrimonio alimentario, los territorios y las cocinas y los alimentos que hacen que nuestras poblaciones sobrevivan al flagelo y a la usurpación territorial que hace el proceso de conquista y posterior colonia, donde sobreviven nuestros poblamientos y comunidades del pueblo de Higuita y del pueblo orillero y los hermanos changos también. Acá en esta mesa tengo dispuesta toda la información que tiene los procesos arqueológicos, en los hallazgos donde hay cerámica, y la alfarería de Higuita en su exquisito desarrollo cromático en 3 coloraciones, rojo, negro y blanco, y donde se observa también una majestuosa prolijidad en sus diseños, que va desarrollando también una información que no todo lo podemos decodificar, pero podemos entender que ellos tenían a través de estas iconografías un mensaje. Probablemente también, nosotros decimos, son nuestros libros, la alfarería, y el jarropato obviamente que es el más conocido, pero tenemos también cuando se introduce el proceso del Imperio Inca, hay variaciones en la cerámica, y aquí aparece también este yastay, que es este guanaco blanco tocando un instrumento. Entonces los territorios para los procesos de saberes agroalimentarios, alfareros, artísticos, también introducen lo que es rito, ritualidad, música, sonoridad. Y aquí tenemos una vasija de las princesas chayas, decimos nosotros en nuestra oralidad, en nuestro cuentos, mitologías, leyendas. También tenemos leyendas compartidas como la princesa chaya, que la comparte el pueblo quechua, el pueblo coya en Argentina, que es la princesa que trae las lluvias. Entonces toda esta agrodimensión está comprometida con el cosmos, con la cosmovisión de nuestro pueblo, donde el agua, la tierra, el fuego, el viento, los 4 elementos hacen y conforman una ancestralidad basada en un proceso de agrodimensión, de biodinamismo, y donde hay equilibrio y economía. Entonces muestro acá también los alimentos típicos que son de nuestra zona, que son el maíz, los maíces, que habían en gran variedad, y hoy día tenemos muy poquito porque hay otras semillas que han sido introducidas, la papa, donde los terrenos más propicios también para la plantación de las papas hoy día siguen siendo pan de azúcar, el romero, y esta cercanía de los valles donde hay mucho nutriente, el tomate también, que es base de la alimentación para cualquier comida. Hoy día, si queremos comer una rica comida, tiene que ir una ensalada chilena, y eso viene también un proceso de mestizaje, que el tomate es de origen de América, de toda América, desde México hasta el sur de Chile y sur de Argentina, y se mestiza con la cebolla. Entonces se produce esta forma de imposición colonial. Al final se hace amigable y se hace esta ensaladita donde recordamos que el tomate es la base de América, con el choclo y con otros alimentos, y con la cebollita que se produce eso entre ácido, dulce y sabroso, que es los alimentos que cocinan nuestras ancestras. Entonces acá tengo una piedra de moler, bien llamada chancuanera o chancuana, y donde justamente se molían en la antigüedad todo lo que era la vaina del algarrobo para sacar la harina, que era la base de la alimentación del dieguita, y donde se preparaba una mazamorra que se llama patay, que se sigue cocinando todavía, pero que en la urbanidad se han perdido estos procesos alimentarios. Y aquí también se molía todo lo que era la quinoa, se sacaba una harina de la quinoa, grandes plantaciones de quinoa existían acá, y también un porotito que es tipo de, como la forma de una muela, como un diente, el porotito que hace esta harina como la harina del alverjón, ¿ya? La harina del alverjón, tan conocida en las mazamorras que hacen las mamás, y también se hace esta harina del almidón, que es producto del choclo, la molienda y la molienda muy finita. Entonces habían varios tipos de piedra. Estaba la chancuanera, la piedra lisa, con una yutuna, con una piedra para refinar muy delgadito. Habían diferentes tipos también con la chuchoca, que es el maíz
el maíz cocido que se tira en los techos y con eso se hace la chuchoca mortería, la chuchoca refinada, la chuchoca para hacer las cazuelitas y la sopa, los sopones, también la forma de hoy día cómo identificamos las moliendas de choclo con la pastelera, la humita, el pastel de choclo. Entonces esa base alimentaria aún existe, aún está combinado con un proceso de intercambio poderoso que es todo lo que es el mar con sus productos, con sus mariscos, con el luche, el cochayuyo, que también hay mezclas de alimentos con los porotos, un plato antiguo donde se mezcla el poroto con el cochayuyo o con el luche y se hace una porotada, como decían las abuelas, con productos de mar. Entonces vemos que todos estos procesos han sido de dominación, de domesticación de las poblaciones, también de exterminio, pero el alimento pasa a ser una fortaleza, pasa a ser una resistencia cultural y los territorios, tanto costeros como de valles como de cordillera, hacen estos intercambios desde el este al oeste, donde los productos que son de la cordillera, que son tan propios, los productos cordilleranos como el charqui, como las frutos descarozados, bajan al encuentro al mar, pasan por los intervalles y ahí en los intervalles también hay otros productos que se van intercambiando y se producen estas economías colaborativas y hay siempre un flujo de intercambio hasta el mar, y en el mar está todo lo que es la comida y la diversidad costera de peces maravillosos, los jugos, el cascajo, los jurelitos que son de surgencia, son de aguas profundas con mucho nutriente para nuestro organismo. Entonces nuestra base alimentaria, como lo dicen los estudios botánicos últimamente arrojados en el olivar, dice que el 90% de la comida de nuestros ancestros era una comida muy equilibrada. Quiero hacer como una honra a estas ollitas. Estas ollitas eran hechas por abuelas alfareras que en algunos lugares se le llaman suruqueras, suruco, que es la forma de hacer un lulo con la greda, y ese lulo va conformando un círculo y luego se le va dando con una espátula la forma, con las mismas manos que tenían las mujeres en su cabeza, en su memoria, es para construir esta ollita tan maravillosa. Esta es una olla muy antigua, como lo mencioné, que debe tener más de 120 años, porque le perteneció a la tía abuela de una cocinera patrimonial de Andacollo, Elba de Ríos, y ella me la ha entregado para que yo también pueda hablar de esta fortaleza para la cocción de los alimentos, una cocción que es justa y apropiada para no atentar contra el sabor de los alimentos, los nutrientes, los colores. Cuando uno come una olla de poroto, lo cocina en una olla de greda, el sabor es diferente. Cuando hace un chupe de loco, cuando hace un chupe de guatitas, que también es una forma de alimentos que han sido introducidos por otros pueblos, como nuestros pueblos afrodescendientes, que también hubo algunas memorias en términos de preparación de alimentos, el plato del mondongo, como le dicen nuestros hermanos afrodescendientes, a las guatitas, se preparan estos diferentes tipos de chupe. Yo lo que quiero hablar también es de un alimento muy especial que se llama la carraca. La carraca es un tipo de sopa o de ajiaco que se hace con una sencillez muy bonita, porque hay tiempos de mucha escasez, de mucha hambruna en las localidades mineras, y especialmente en Andacollo, donde hubo una hambruna muy grande a fines de 1800, y los procesos mineros también tienen de explotar mucho la tierra y después de quedarse con las manos vacías. Entonces, ¿qué es lo que tenía la gente? Echaba la mano al charqui que colgaba de los techos, colgaba las carnes para secar o para ahumarlas con el mismo fuego del fogón, estas pirquitas que hacían con un rejado, y colocaban la ollita y la colgaban para que se mantuviera el calor a una temperatura adecuada, y ahí estaban las carnes colgando, lejos también de los depredadores o las ratas. Esa era una forma también de que no alcanzaran la comida, donde no había refrigeración ni formas de cómo conservarla, era salarla. Entonces estaba el charqui, se salaba el charqui, y la gente de costera, los dieguitas orilleros y changos comían pescado salado. Entonces había este intercambio profundo. Pero para hablar de este plato tan bonito que es la carraca, es un caldo que se sofríe la carne, se echa cebollita, se hace un sofrito, se le agrega el agua y un pancito duro,
hoy día podíamos usar un pancito marraqueta francés que decimos nosotros, pero la gente antigua tenía su pan amasado durito y se desmigaba, se echaba en la sopa una buena cantidad de ramas de orégano, sal a gusto, y en el momento de hervir se le tiraban huevos. Entonces era un plato muy nutritivo, pero que evidenciaba también procesos de pobreza, tiempos de escasez, tiempos donde no había que cocinar. Entonces nuestros poblamientos, y sobre todo mineros, también ellos sufrían estos tiempos donde había largas hambrunas, y ellos sabían que se podía cocinar con lo que había, porque nuestras abuelas cocineras cocinaban con lo que estaba a su mano, para poder alimentar a todos esos familiones, a esas grandes cantidades de guaguas que tenían las abuelitas. Entonces se las ingeniaban para hacer estas mazamorras dulces o saladas, para endulzar la vida de algún modo, para darle un sentido a la crianza, para que esos hijos sobrevivieran y esos hijos fueran fuertes. Entonces las comidas más abundantes y más bonitas que ellas podían manifestar eran estas mazamorras saladas, el cocho sanco, que es un cocho salado, que es la harina de trigo o harina de maíz, pero principalmente la gente lo comía con harina de trigo, que el trigo se introduce más o menos como en el 1550, y de ahí el trigo se toma los valles, y ya se hacen también festividades en torno a la trilla y el trigo. Entonces no podemos desestimar que se produce un mestizaje también en formas territoriales con la introducción del trigo, de la cebolla, de los cítricos y de algunos frutos como durazno y los damascos, que se producen estas grandes también festividades con las pelas en los valles. Entonces debemos recordar que nuestros valles son de intercambio y que son de fortaleza. Entonces, y estos platos hacen que estos poblamientos y estos asentamientos, que son los primeros orígenes también de nuestra tierra, de nuestro pueblo yayita, sobrevivan, que las mamitas puedan expresar su amor a través de la comida, porque algunas mamitas no tenían ni tiempo para expresar amor. Había que criar una guagua, otra guagua, y 3 guaguas criando y lavando mantillones, y esas formas de alimentarlo, esas mazamorras de chícharo, que es este porotito que mencioné en forma de muela, esa molienda también saladita, o pan de chícharo, o tortilla o churrasca, era la forma de sobrevivencia, y sobrevivencia de una población que estaba siempre en peligro, siempre expuesto a enfermedades, expuesto a miserias. Entonces estos alimentos son gratitudes de este territorio, de los territorios de la cordillera, del valle, los quesitos que hoy día comemos, los quesitos de cabra, quesito asadito, quesito frito, el quesito fresco que llega a la cordillera, es hoy día un regalo, es hoy día un gozo comerse un trozo de queso con una churrasca y con la mantequillita y con un mate. Entonces, en este Día del Patrimonio, recordar justamente esas manifestaciones. Bueno, muy bonito estar hablando acá en esta alianza en Atacama-Coquimbo, norte histórico y patrimonial, de todo lo que son nuestras riquezas y nuestras manifestaciones vivas, porque no estamos hablando solamente de un pasado histórico, arqueológico, etnográfico, estamos hablando de una realidad que sobrevive y se sostiene en base a esta resistencia cultural. Y como lo dije en un principio, acá justamente esta cerámica, que es de don Walter, de allá de Río Hurtado. Don Walter Rivera es un alfarero junto a su esposa Luz. Ellos están revitalizando nuestras vasijas alfareras con esta información preciosa, donde justamente acá el yastay, que es el guanaco blanco, que es nuestro animal de poder como pueblo de Yayita, toca una antara. Entonces eso para nosotros tiene una significancia muy importante, porque los alimentos estaban contenidos en estas vasijas, en estas ollas que hoy día las vemos sin diseño por una prohibición en el siglo XVII. Las ollas no tienen diseño, pero son la vasija circular que representa justamente el compromiso con la tierra, el compromiso con el cuidado y el resguardo al equilibrio de la madre naturaleza. Y este equilibrio tiene que ver también con un rito que se produce o se sostiene en estas manifestaciones de sol y de la luna, principalmente porque somos un pueblo lunar. Entonces,
cuando hacemos estas manifestaciones hablamos de sonidos, hablamos de flautas, de pitos acodados, de tambores que resuenan hoy día como nuestro patrimonio, único patrimonio inmaterial de la humanidad, los bailes chinos. Entonces nuestros ancestros ya llevaban esta forma de manifestar esta alegría y este gozo cuando la cosecha tenía su fin, cuando había que hacer la cosecha del choclo en esta fecha de la cruz, como decimos nosotros, del 3 al 5 de mayo había una cosecha del maíz y se hacía una fiesta. Luego para el Año Nuevo indígena, que hoy día lo celebramos con gran gozo también, para el 21 de junio, del 21 al 24, que otros pueblos también lo hacemos a lo largo de la cordillera. Entonces estas manifestaciones heredadas, nosotros hoy día las hemos incorporado en este Día del Patrimonio como una forma vívida, como una forma de manifestación heredada, y con este mestizaje que se nos impone, pero hacemos amabilizar el proceso de domesticación de los poblamientos, de este dolor también, estos asentamientos, como hace poco decíamos los asentamientos en Ceres, era el último asentamiento campesino acá en el que sostenía un proceso de agroalimentación, y hoy día una comunidad, la comunidad Domingo Taucán, hace estos cultivos de papa. Estas papitas son de allá, los pepinos, los morrones, los ajíes, para estos ajíes cachocabra, para hacer esa gran salsa picante para hacer los pebres. Entonces tenemos en estos procesos de mestizaje y de alimentación la fortaleza de nuestra identidad a través de la agrodimensión, a través de los cultivos y de las cosechas de nuestras semillas antiguas. Y también hablar cómo las formas de contener estos alimentos era guardar para las épocas de sequía, o porque ellos entendían que había procesos donde había mucha abundancia y donde habían buenas lluvias, pero también sabían que llegaban tiempos de escasez. Entonces guardaban en estos canastos, en los canastos de totora, en los canastos de paja, que es cuando se introduce el trigo, se empieza a hacer esta también forma de contener alimentos en los canastos. Este es un canasto pequeño, pero hay canastos gigantes, había canastos para meter la guagüita, estos canastos eran para guardar huevos. También está, por ejemplo, el coyihuay, que es un árbol que se da desde el Limarí al sur. El coyihuay es un árbol muy digamos, medicinal también, porque también está la arbolaria. No podemos desconectar el alimento, las ritualidades de los procesos medicinales. Entonces el coyihuay también es un árbol medicinal, pero está un contenedor de alimentos para poner huevitos también. Y yo acá tengo las conchitas que me hacen esta memoria de que el alimento es un alimento que tiene que estar en equilibrio desde los valles, donde hoy día los transhumantes, las comunidades transhumantes preservan la herencia de los antiguos transhumantes con camélidos, con llamas, vicuñas, alpaca y el guanaco, que era nuestro animal de poder, y con las formas de hacer estos procesos de agroalimentación, de intercambio, desde donde sale el sol de la cordillera hasta el mar, que es lo que después también hizo el tren, el Quino, que llevaba los alimentos de la costa muy tempranito. A las 7 de la mañana salía el tren desde Coquimbo, y a las 8 ya Serena, hacia arriba todo el valle, y llevaba el pescadito fresco hasta Vicuña, hasta Rivadavia, hasta ahí llegaba la última estación del tren. Entonces tenemos en nuestro acervo, en nuestra raigambre, una riqueza impresionante en términos agroalimentarios, en términos de territorios, cómo los territorios también se enriquecen en esta economía colaborativa, que es lo que hoy día nos llama como sociedad a volver a reconocer nuestros territorios como fortaleza, como fuentes de economía, de sustentabilidad, que nos llama también a volver a recuperar nuestra semilla, nuestra cultura como poblamiento agroalfarero, pero también en la dimensión cultural, espiritual, donde los alimentos son parte del espíritu de la tierra, son parte de los procesos cosmogónicos, donde el cielo es la información que relata para poder plantar una semilla. Como un porotito tiene un tiempo de cosecha, cuánto tiempo es la dimensión y brote de ese porotito, y la coloración de los porotos son todos diferentes, porotos bayos, este es un payar de allá del norte,
los porotitos manteca, que son chiquititos, que no necesitan nada más que agua y quizás zapallo y orégano, pero no hay que agregarle nada más porque la riqueza de estos sabores son únicos. Entonces, cómo nuestros ancestros pudieron por siglos sostener esa información y en tan poco tiempo nosotros olvidamos. Entonces estamos invitados este Día del Patrimonio a volver a reconectar, a volver a reconocer en esta piedra una memoria, en esta piedra chancuanera, que es chancar, que es pegar, que es golpear, dar una chanca al alimento, pero también reconectar esa memoria poderosa a lo que es nuestra riqueza, nuestra identidad, nuestro acervo como pueblo de Higuita, pero también como sociedad en este territorio maravilloso que es este Valle de Elqui y estas alianzas que siempre se hicieron desde Atacama hasta acá. Siempre hubo procesos de intercambio poderosos. Sabemos y reconocemos que el tren ayudó mucho lo que era el Valle de los Choros al intercambio de frutos para arriba, para la cordillera, que había mucho vínculo con el Valle del Huasco, con las plantaciones de aceituna, del aceite de oliva, del pajarete. Entonces, eso era la fuerza que tenían nuestros territorios y que hoy día tenemos que volver a recuperar. Un abrazo para todos, un saludo, un cariño muy grande en este día. Se despide su servidora Carolina Herrera. Che, che.